Ahí lo puse a grabar. Bueno, lo último que habíamos hecho, ¿se acuerdan que habíamos llegado a la definición de la pantalla de datos generales? Para los que están por primera vez, hay algunos que son nuevos, que no estuvieron en la clase anterior, muchos no se perdieron porque hablamos un poco de las características generales del programa y entramos a esta pantalla, que es la pantalla principal, donde están los menús y donde están las solapas que tenemos que tener abiertas para poder ingresar, ahí siguen entrando, para poder ingresar a una nueva obra. ¿Se acuerdan que yo les dije que es muy importante esta solapa que tenemos abajo? Están viendo, ¿no? La pantalla del CIPE en la que habíamos dejado. Ahí están entrando. Recuerdan que yo les dije que hay una que dice entrada de columnas, entrada de vigas, resultados, isovalores, deformada. O sea que si nosotros quisiéramos ahora en esta pantalla, está, fíjense, la solapa activa, entrada de vigas, si yo quisiera ahora entrar los niveles de la estructura o las columnas, no podría. Para entrar las columnas o los niveles, tengo que ir a la solapa entrada de columna. Y aquí en la solapa entrada de columnas que acabo de prender, esta solapa entrada de columnas me habilita esta ventana, es donde voy a poder ingresar las nuevas columnas. Es muy importante entender cómo es la lógica de este programa, cómo funciona lógicamente, cómo voy a ingresar yo una estructura. Entonces, como es un programa diseñado básicamente para calcular estructura por niveles, a ver, tenemos dos personas más. Lo primero que tengo que definirle a la estructura es los niveles que va a tener. Y los niveles que van a tener se definen de la siguiente manera. Voy a tratar de dibujar con este lapicito que tiene esta herramienta. Fíjense, esto que voy a dibujar ahora, disculpen la desprolijidad del dibujo, pero esto que voy a dibujar es una base. Esta es la estructura, estos serían los diferentes niveles de la estructura, ¿ven? Bueno. Entonces, ¿cómo se define un nivel en CIPECAD? Vamos a tratar de borrar esto. ¿Cómo se define entonces un nivel? Un nivel en CIPECAD es desde, a ver si podemos otra vez definir el lápiz. Aquí está. Entonces, un nivel sería desde la cabeza de la base, que estoy marcando en este momento, al nivel superior de la losa, ¿ven? A este nivel. Eso sería un nivel en CIPECAD. Ahora vamos a ver cómo se define directamente, pero yo estoy definiendo un nivel desde la cabeza de la base. Qué difícil que dibujar con esto. Ahí está. El nivel sería entonces de la cabeza de la base al nivel superior de la losa. Este es el nivel que yo tengo que marcar. Este sería, en todo caso, el nivel sobre planta baja para el hormigón. El nivel, este nivel, entonces, que hay entre la losa sobre planta baja y sobre primero, es el entrepiso que vamos a tener que definirle al CIPECAD. Quiere decir que una estructura, lo primero que tenemos que hacer es definir cuántos
niveles tiene. Todos los niveles hay que marcarlos. Por ejemplo, lo digo lentamente, no lo voy a dibujar porque voy a hacer porquería. Pero, por ejemplo, una estructura que tenga una sala de máquinas va a tener el nivel sobre azotea o piso sala de máquinas, va a tener el nivel techo sala de máquinas, va a tener el nivel piso de tanque y va a tener el nivel techo de tanque. Cada uno de esos es un nivel. Siguen entrando, se ve que hay alguna macana en el tema de cuál era la reunión que teníamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los niveles. Voy a cerrar esto un segundito y voy acá, fíjense en esta ventana, que es la ventana de introducción de columnas, o sea, entrada de columnas, voy a introducción. Y acá tengo, puedo introducir plantas o grupos de plantas, puedo introducir columnas, tabiques y arranques. Recuerdan que yo les dije que tabiques no íbamos a usar ese módulo en estas versiones más modernas de CIPECAD, porque ya los tabiques los vamos a entrar como muros de hormigón y no como tabiques. Es un módulo viejo que tenía este programa. Contornos que nos va a permitir calcular sin necesidad de ingresar toda una estructura, por ahí calcular una platea de fundación, y líneas de replanteo, o sea, colocar los ejes de replanteo. Pero en principio, entonces, vamos a definir, fíjense, las plantas y grupos de un edificio. Hago clic en plantas y grupos y me pregunta en una ventana, si quiero ingresar nuevas plantas. Le voy a dar que sí, y me pregunta si las voy a entrar sueltas o agrupadas entre sí. Básicamente en este modelo que vamos a calcular, la vamos a ingresar sueltas, porque así entonces le vamos a dar la posibilidad al programa de que cada planta ponga o dimensione las columnas con una sección diferente. Si yo pongo una planta tipo de un edificio alto, no sé, 60 pisos, 50 pisos, y pónganse que hay una planta que se repite 30 veces, y la pongo agrupada, lo que va a pasar es que las columnas de esas plantas no van a cambiar. Entonces, es una decisión que estoy tomando ahora. En este caso las voy a ingresar sueltas. Y aquí ingreso a una ventana donde me pregunta número de plantas a insertar. Y entonces ahí viene esto que yo les mostré antes, en este cuadro de aquí, cuántas plantas. En este caso, vamos a tratar de dibujar el edificio que nosotros vamos a calcular. Voy a borrar esto, vamos a ver si me deja. El edificio que nosotros vamos a calcular, yo dije que iba a tener 4 plantas. Entonces, vamos a tratar de dibujar ese tipo de estructura. Entonces tengo nivel sobre planta baja, como habíamos visto antes, nivel sobre primero, nivel sobre segundo piso y sobre azotea o sobre tercero. Quiere decir que tengo 1, 2, 3 y 4 plantas. ¿Se dan cuenta que ahí entonces el número que va acá es el número 4? Número de plantas a insertar, entonces 4 plantas. Cuando pongo 4, el programa
Ustedes calculen, voy a tratar de dibujar, a ver, de vuelta acá. Calculen que el nivel de piso de esta estructura estará por acá, más o menos, ¿no? Entonces, nivel de suelo, entonces, la profundidad de la fundación, la primera losa que vamos a hacer, que es la losa sobre planta baja, sobre primero, sobre segundo y sobre tercero. Y aquí tenemos esa losa. Conviene que en este momento, aquí donde tiene, esto es una pantalla, una ventana que es totalmente editable. Ya vieron que el número 4 lo acabo de poner. Cuando puse el número 4 me desplegó todas las losas, las 4 losas de las que estamos hablando. La losa 1, fíjense que yo me paro ahí y digo sobre planta baja. La losa 2 será entonces la losa sobre primero. La losa 3 será la losa sobre segundo. No me quiere dar bola. Y la losa 4 será la losa sobre tercero o azotea. Esto conviene colocarlo con el nombre que queremos que salga en los planos, porque así va a salir el nombre de la losa en los planos. Entonces, conviene aquí poner el nombre correcto que queremos que salga en los planos. La altura del entrepiso es la altura que yo les dije antes. En este caso, miremos aquí. Aquí tenemos el nivel de piso o el nivel de terreno. Pero el entrepiso va de la cabeza de la base al nivel superior de la losa, que en este caso es la losa sobre planta baja. Supongamos que vamos a poner todo 3 metros. Vamos a poner todo, si yo pongo 3 metros acá arriba, me repite los 3 metros. ¿eh? O sea, yo le puse a todos los entrepisos de las losas 3 metros. Categoría de uso, eso tiene que ver con la combinación de los estados de carga, la Q o la carga, la sobrecarga de uso, en este caso me está preguntando la sobrecarga de toda la losa. Como sabemos bien, la norma nos pide sobrecargas diferentes para cada uso de los ambientes de un edificio horizontal, con lo cual aquí lo que voy a hacer es poner, fíjese que la unidad es tonelada por metro cuadrado, voy a poner 0.2 tonelada metro cuadrado, perdón. En todo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estoy ya agregando en la hipótesis de sobrecarga de uso una sobrecarga en toda la losa. La tengo que tener en cuenta cuando después cargue las losas, por ejemplo, un balcón que tiene una sobrecarga de 500 kilos, una escalera, o un palier que tiene una sobrecarga de 300 kilos. Entonces, tengo que tener en cuenta que ya le puse 200 kilos acá. Y después aquí, lo que me está preguntando es la carga muerta. El peso propio, ya lo habíamos dicho, que ya está incluido antes, que el programa lo calcula automáticamente con el espesor de las piezas. Entonces, lo que tengo que poner aquí es el peso de la carga muerta, que sería todo el peso de la superestructura. Estamos hablando de los pisos, los cielos rasos, los contrapisos, etcétera. Entonces acá vamos a poner ahora una sobrecarga de 0.15, o sea, 150 kilos por metro cuadrado. A ver, vamos a ver, voy a abrir el chat un segundito para que me den un ok de si están todos más o menos. Denme un ok en el chat si están más o menos todos acá. Si me están siguiendo, si voy muy rápido.
No, tenés razón. Alguien me está diciendo que hice sobre segundo 3 veces. Es cierto. Entonces vamos a poner sobre, esto es un problema del teclado que no sé qué pasa acá. Sobre planta baja, tienes razón, gracias por la corrección. Sobre primero, gracias que me perdona, che. A ver quién me lo dijo. Emanuel, bueno, gracias, Emanuel. Ahí está, ahí lo corregí. Bueno, fíjense que entonces ahora tenemos definido ya el nombre de las plantas, ahora sí está correcto, el entrepiso, o sea, la altura del entrepiso, el uso, la la sobrecarga de uso, que tiene que ver con el destino de cada local, y la carga muerta, que tiene que ver. ¿Qué sigue mal? Ahora debería estar corregido sobre planta baja, sobre primero, sobre segundo, sobre tercero. O no actualizó la pantalla, puede ser. Bueno, fíjense que en este caso, una vez que yo definí estos valores, le doy a aceptar y me aparece una ventana, se me habilita una ventana donde puedo editar nuevas plantas, agregar nuevas plantas, editar las plantas que puse, o sea, cambiar la sobrecarga, cambiar la carga de la carga muerta, el entrepiso, unir grupos, o sea, hacer una planta tipo, o sea, puedo hacer, se abre un menú. En el momento en que empecé a agregar plantas en esta estructura, se me abrió un menú de edición de las plantas. Me voy a meter en la opción editar plantas y vamos a mirar un poquito esta opción que tenemos acá. Fíjense una cosa, la estructura que hemos definido aparece desde el nivel 0, desde el nivel de piso. Y nuestra estructura tiene un nivel de fundación. Acá es donde yo puedo definir, supónganse que voy a definir a 2 metros, fíjense que ahí me pregunta la cota de fundación. Entonces, supónganse que le pongo 2 metros o menos 2 metros, en realidad hay que poner menos 2 metros, menos 2 metros, nivel de fundación. Fíjese lo que pasa con el esquema. El esquema se enterró a menos 2 metros. Quiere decir que la altura del entrepiso de la planta baja va a haber que cambiarla. Fíjense ustedes, la altura del entrepiso de la planta baja ya no es más 3 metros. Tiene que ser más. Por lo menos va a tener que ser 3 más 2, 5 metros. Entonces, allí voy a tener por lo menos el entrepiso de 3 metros en la planta baja, o sea, desde el nivel de piso al nivel de la losa. Básicamente, esto define, es muy importante definirlo porque define la longitud de pandeo de las columnas que están en ese entrepiso, ¿verdad? Pero en esta opción de edición de plantas, entonces defino eh, las plantas. Voy a dar a aceptar aquí y voy a salir de esta opción. Voy a borrar ahora, a ver si... Una cosa que les digo, ahora que estamos todos, en cualquier momento, esta es una opción del programa Zoom gratuita, que decir, en cualquier momento nos corta estos muchachos, más de 40 minutos me parece que no nos dan, por ahí 5 minutos más, así que yo voy a seguir hasta donde más o menos me dé cuenta que hasta que me corte el programa y nos vemos la próxima y seguimos avanzando. Las dudas que hayan quedado, prefiero que en vez de usarlas gastando el tiempo del Zoom Meeting, me las manden por mail o a través de un chat de WhatsApp, de lo que sea, pero básicamente no por acá porque perdemos un poco de tiempo de los demás que están atentos a esto. Hubo algunas dificultades en la instalación, quería comentarles algo de esto, les mandé un mail actualizando unos archivos que son el archivo Excel y el archivo parchear, espero que lo hayan podido instalar. Hubo un compañero de ustedes
te mandó otra opción de instalación, que es la instalación con pastillas de red, que está bien, es correcto también. Así que espero que todo el mundo tenga el programa y pueda empezar a practicar con lo que vamos aprendiendo. Bueno, entonces ya introdujimos las plantas. Quiere decir que ahora le dijimos al programa y a esta estructura que vamos a definir en el espacio que esto tiene 4 niveles. Lo que vamos a tratar de ingresar ahora son las columnas. Vamos a la ventana de introducción y acá aparecen columnas, tabiques y arranques. Dijimos que tabique no lo íbamos a considerar. Las columnas, ahora vamos a entrar en la ventana de ingreso de las columnas. Y los arranques se usan bastante porque es una herramienta que tiene el programa para ingresar cargas horizontales, cargas verticales, momentos en ambas direcciones, en un punto de la estructura, que puede ser cualquier punto de la estructura, o, por ejemplo, si se me ocurre calcular una platea sin necesidad de calcular todo el edificio que va arriba, voy calculando, coloco, dibujo la platea y con los arranques voy colocando las solicitaciones a las que va a estar sometida. No necesito dibujar en el espacio toda la estructura porque la estoy colocando con los arranques. Para esto sirven los arranques. Voy a ir a la solapita de esta entrada de columnas y cuando voy a la solapa entrada de columnas se me abre esta ventana. Esta ventana es una ventana que tiene mucha información. Primero la referencia de la columna. Primero en el CIPECAD es otra lógica que tenemos que entender. Fíjense que hasta acá todavía no hemos entrado en ningún elemento estructural. Lo único que hemos entrado es, le hemos dicho al programa cuántos niveles tiene nuestra estructura, pero todavía en estructura no entramos nada. Entonces, cada vez que vamos a entrar un tipo estructural, pues una columna, una viga, una losa, un tabique, o un muro, o un arranque, primero lo definimos, y ahora vamos a ver cómo, y luego lo ingresamos. Entonces, fíjense, a ver, vamos a ver, porque acá me está tapando, ¿cómo hago para sacar el menú de acá? Ustedes están viendo toda la pantalla donde dice grupo inicial y grupo final. Denme un OK, porque yo no lo veo porque tengo el menú de... A ver si puedo hacer desaparecer el menú. Ahí está. Sí, se ve, profe. Ya está. Ahora se ve bien. Bueno, fíjense, lo primero que aparece acá arriba es de dónde a dónde va la columna. O sea, defino esta columna que voy a ingresar, de dónde a dónde va. Si va de la fundación a sobre tercero. En este caso es el caso, con lo cual puedo definir, pero ya también presten atención al esquema que está acá abajo. Yo podría decir que la columna va solo hasta sobre segundo. ¿Ven? Que acá apareció el esquema. O que no nace en sobre segundo, sino que nace sobre planta baja y va hasta sobre segundo. Es una columna que apea en ese nivel. Entonces, ahí puedo definirlo desde esa ventanita donde defino los niveles. En este caso voy a definir desde la fundación a sobre tercero, o podría definirlo acá. Fíjense que estoy ahora en la ventanita esquemática de abajo, donde están las cotas de las columnas, hago un clic en la columna y debería, no sé por qué no me da bolilla, pero acá se debería corregir también, se debería poder... Creo que tiene que ver con el mouse esto, pero una cosa que ya está bueno que le aclaren en estos momentos es que este programa sin mouse con ruedita no se puede manejar. Esto básicamente la rueda del mouse es una herramienta fundamental. Bueno, no sé por qué nos están dando esto, pero yo puedo definir de dónde a dónde va una columna con esta ventana o directamente en el
No me responde, no sé por qué. Bueno, entonces, primera cosa es cómo defino una columna. Segundo, la referencia, o sea, el nombre de la columna. En este caso va a ser columna 1. El programa, a medida que yo vaya ingresando diferentes tipos de columnas, va ingresando columna 1, columna 2, columna 3, con esa referencia que yo le pongo. Si la columna tiene algún ángulo respecto al horizontal, entonces aquí yo agregaría el ángulo que tenga la columna respecto al horizontal. Y acá aparece una pregunta muy importante. Esta pregunta es clave en el uso de este programa. Me pregunta si la columna tiene vinculación exterior o si no tiene vinculación exterior. Básicamente esto tiene que ver con las hipótesis que usa el programa para calcular una matriz de rigidez en el espacio y multiplicarla por una matriz de solicitaciones, con lo cual ahí hay ese grado de libertad, así que en cada nudo, en cada nodo de la estructura se producen una gran cantidad de datos. Entonces el programa utiliza algunas hipótesis para reducir un poco esa cantidad de datos y para poder optimizar el tiempo de cálculo. ¿Qué significa una columna con vinculación exterior? Fíjense que aparece por defecto con vinculación exterior. Significa claramente esto. Si quieren tomar nota, pónganlo porque esto es clave. Una columna con vinculación exterior define que está apoyada en una base rígida o en un cabezal de pilote. Esto significa que la hipótesis que toma el programa para esa columna es que esa columna en el contacto con la base no desciende, no hay deformación. Por supuesto que hay tensión, no es que porque no hay deformación no hay tensión ahí, sí que la hay, porque la tensión llega a ese punto. Lo único que pasa es que el programa utiliza esa hipótesis para reducir, como si yo utilizo ese sistema de fundación para todas las bases del edificio, entonces el programa supone que todas se van a deformar aproximadamente de la misma forma. Entonces, reduce esa hipótesis de deformación y entonces solo en los cabezales de pilote y en las bases rígidas se adopta con vinculación exterior. Ahora, ¿cuándo se adopta sin vinculación exterior una columna? Y ahí es cuando voy a apoyar esa columna en una estructura deformable. En una estructura deformable que puede ser una platea, que puede ser una viga de fundación, que puede ser una columna que apee sobre una viga. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque supónganse ustedes que adoptan una columna que apea sobre una viga en una planta cualquiera del edificio y no le ponen que está sin vinculación exterior. Por lo tanto, el programa cree que allí no hay deformación. Y si no hay deformación, entonces no hay tensión. Y si no hay tensión, esa carga de apeo de la columna sobre la viga no la va a interpretar, entonces no la va a transmitir. La va a ignorar absolutamente. Entonces, es muy importante que una columna entonces, vuelvo a repetir, una columna que apoya, que tiene como sistema de fundación una base o un cabezal de un grupo de pilotes o de un pilote solamente, es una columna que la vamos a definir como con vinculación exterior. Si la columna apoya sobre una estructura deformable, y allí me va a preguntar otras cuestiones, me va a preguntar módulo de balasto, o sea, cómo es la situación de sostén de esa estructura elástica, entonces tengo que ponerle sin vinculación exterior. Entonces el programa no toma esa reducción de esas variables. Ahora, es muy importante lo siguiente, yo puedo
adoptar cualquier tipo de fundación. Lo que no podría es mezclar dos tipos de fundaciones. Supónganse que yo tengo un tipo de fundación, a ver, vamos a ver una estructura, supónganse este pórtico, entonces para este software, qué feo que dibuja esto, bueno, supónganse que esta columna la tengo apoyada sobre una base, y esta columna la tengo apoyada sobre una platea. Entonces, ¿qué problema tengo acá? Si yo mezclo tipos de fundación para el programa, no para la realidad va a ser diferente, pero si yo en el programa utilizo diferentes sistemas de fundación, lo que van a aparecer acá el programa va a adoptar deformaciones de la estructura y acá va a tomar un punto fijo, con lo cual se van a producir esfuerzos en la superestructura no deseables, que no son de la estructura real, digamos, que no son lo que le pasa verdaderamente a la estructura. La estructura realmente, si yo utilizo el sistema de fundación, va a descender en forma proporcional a sus esfuerzos, a sus cargas. Entonces, estas esfuerzos que le estoy generando por una hipótesis del programa a la superestructura no son los que la realidad van a suceder. Denme un ok si estos dos conceptos que acabo de decir quedaron claros. Denme un ok por el... Bien, estos dos conceptos que dije son el tema de que la columna está con vinculación exterior o sin vinculación exterior, es bien, bien importante, y entender entonces qué significa para el programa, qué significa para nuestro modelo estructural. Significa que el programa en ese punto, si es una base o es un cabezal de pilote, tiene un punto fijo. Ese punto de la estructura no se mueve. El resto se va a deformar en la medida de las solicitaciones que nosotros le pongamos, pero ahí no se va a deformar. En cambio, si yo estoy fundando sobre una viga de fundación, o sobre una platea de fundación, o sobre una estructura existente, sobre una viga, básicamente allí sí va a haber deformación, y si no la hay, si yo le pongo con vinculación exterior a ese tipo de columna, no va a transmitir la carga a la estructura. Es bien importante esto, porque parece un detalle tonto de la estructura, pero básicamente define muy importante que el modelo esté bien definido o mal definido. Fíjense entonces, otro tema que sigue en esta ventana, todavía no ingresamos ninguna columna, voy a tratar de borrar esto. Vamos a ir hasta que nuestro amigo Zoom nos lo permita, así que si se corta en algún momento, disculpen, pero por ahora nos está dejando, así que aprovechémoslo. Bien. Desnivel del apoyo. Esto pasa muchas veces cuando tenemos fundaciones sobre laderas de montaña. Supónganse que yo tengo una casa en una ladera de una montaña y tengo que fundar una columna en este nivel y otra columna en este nivel. Entonces, el nivel de fundaciones, por ahí yo lo puse como un nivel -2, como ustedes lo vieron antes, que habíamos definido el nivel de fundación, pero aquí le voy a definir el desnivel,
que hay en la fundación en general. Aquí pongo. Y esta es la altura que va a haber desde el apoyo hasta el próximo apoyo. Aquí aparecen, ¿se acuerdan que habíamos definido en la primera clase, habíamos definido los coeficientes de pandeo para toda la estructura? Habíamos puesto los beta igual a 1, ¿recuerdan eso? Yo les dije que eso era estar del lado de la seguridad en algunos casos, en otros no, pero acá puedo definir la columna que estoy entrando en cada uno de los niveles. Fíjense que habilito esto y entonces puedo definir el pandeo en X y el pandeo en Y en cada uno de los niveles. Ven que me voy moviendo en los niveles y puedo definir y puedo cambiar la longitud de pandeo en cada nivel. Si yo tuviera una estructura rígida en el piso de la losa de planta baja y pudiera considerar que allí hay una rigidez, podría tomar la longitud de pandeo un medio allí, no 1, como está apareciendo acá en sobre planta baja. Lo mismo pasa con los coeficientes de empotramiento. Fíjense que aquí puedo definir los coeficientes de empotramiento en piso y en cabeza de cada columna. ¿Esto qué me define? Y no es lo mismo el coeficiente de rigidez que voy a tener en esta cabeza de columna que en esta que está acá abajo. Obviamente, esta será menos rígida que esta que está acá, porque aquí aparece un nudo mucho más rígido. Entonces, con esto también defino algunas cualidades de la estructura que me interesa que el programa vaya teniendo en cuenta. Las rigideces, recuerden que la matriz de rigidez es la matriz que construye el programa con el dimensionado. Bueno, después aparecen coeficientes de rigidez axial, recubrimientos para definir, puedo cambiar en esta pantalla, puedo cambiar algunas condiciones que ya había definido antes. Después aparece esta ventanita que tengo acá, quiero ver si me deja el amigo Zoom ingresar algunas columnas primero y después ir a ingresar la planta. Fíjense que acá yo defino cuál es la sección, ya defino un predimensionado de las columnas, ¿ven? En cada nivel estoy definiendo un predimensionado. Esto lo puedo cambiar ahora, o lo puedo dejar y dejar que el programa cuando calcule me diga que la columna resiste o no resiste las solicitaciones a las que las he sometido. Supónganse que doy a aceptar a esta ventana. Y entonces, fíjense que el cursor ahora tiene un formato diferente. Ahora aparece como si fuera un cuadrado más grande. Ahí ven. Bueno, acá tengo varias maneras de ingresar. Ahora ya estoy en condiciones de ingresar la columna que acabo de definir. Una columna que va de fundación a sobre tercero, que tiene 20 por 20, que tiene una determinada rigidez axial, que tiene un coeficiente de pandeo determinado, un ángulo determinado, etc. Entonces, yo podría entrarla directamente así, haciendo un clic. Fíjense, me pregunta la cota al eje, al origen de coordenadas, le doy OK, al origen en el sentido Y, al origen de coordenadas, y ahí me ingresó una columna. Puedo ingresar la otra, fíjense, me paro en la línea, alcanzan a ver una línea de referencia ahí, que referencia a la columna 1, me arrimo, hago clic sobre la línea de referencia y ahora solo me va a preguntar la referencia a la columna 1. Si le doy OK, ya me entra la columna 2, ¿ven? Ahí. Vamos a tratar de acercarnos, van a ver que lo que ingresó es una columna de 20 por 20, ¿ven? Ahora, supónganse que quiero ingresar una columna acá. Hago clic acá
perdón, acá tengo las dos líneas de referencia. Si hago clic acá, me pregunta cuánto hay a la columna 2. Supónganse que lo cambie, le digo 5 metros. Entonces va a ingresar la columna a 5 metros de la columna 2, ¿ven? Supónganse entonces que voy a ingresar, y así puedo ingresar todas las columnas. Fíjense que fue numerando, columna 2, columna 3, la próxima columna que ingrese será la columna 4, y así sucesivamente puedo ingresar todas las columnas del edificio. Ahora, esto no explotaría, básicamente. También puedo entrar una columna por cotas. A ver, les quiero decir esto. Supónganse que yo quiero ingresar una columna en la cota 4, 4 de X y de Y del eje 0, 0, ¿no? El eje 0, 0 es el eje que en el CIPECAD aparece con estas dos flechitas. Entonces, si directamente marco en el teclado 4, Enter, 4, Enter, me pone la columna en la cota 4, 4. ¿Ven? Ahí puso la columna 5 en la cota 4, 4. Puso referenciada a otras cotas, pero ahora está referenciada a 4 metros a la cota 0, 0. Voy a repetir, vamos a poner una columna a 2 metros y 3 metros. Entonces pongo 2 en X, Enter, 3 en Y, Enter. Y ahí puso la columna 6, ¿ven? Ahí está. O sea que, ¿qué hicimos? Vimos tres maneras de ingresar la columna que ya teníamos definida. Una manera que era directamente con el mouse, ingreso a la columna. Otra manera que era referenciar a una columna, a una cota determinada. O sea, yo pongo ingreso y me pregunta en qué cota quiero ingresar la columna. Y la tercera es directamente con el teclado numérico, colocarla en la cota que quiero la columna. Pero lo que quiero, a ver si don Zoom me deja, es mostrarle una de las más poderosas aptitudes que tiene el CIPE, que es poder utilizar la plantilla de arquitectura para ingresar la estructura. Vamos a tratar de borrar todas las columnas. Fíjense que yo ahora hago introducción, columnas. Aparece ahora un menú impresionante que antes no me aparecía, porque ahora ingresé columnas y ahora puedo ingresar un nuevo arranque, editar una columna, moverla, borrarla, desplazarla, ajustarla, cambiar el punto fijo, copiar. O sea, aparece un menú que antes no tenía porque no tenía columna, pero ahora tengo columna, que dice que este menú aparece ahora. Lo que voy a hacer es borrar, y fíjense, a ver, vamos a buscar acá, borrar, y voy a hacer un clic en cada columna y las voy a borrar. Acá como en el AutoCAD, creo que es, si voy de derecha a izquierda, lo que toco lo señala, y si voy de izquierda a derecha tengo que señalarlo todo. Entonces, fíjense una cosa, vamos a tratar de ingresar una arquitectura para poder ingresar la verdadera posición que van a tener las columnas. Recuerden, no va a cortar, me dice Francisco que la reunión no va a cortar. Bueno, si no va a cortar, fenómeno. Vamos a seguir un rato más entonces. ¿Por qué no va a cortar, Francisco? ¿Vos sabés por qué? Bueno, ¿y cómo sabés que no va a cortar? Sí, varias, bueno, yo llevo ya varias. Qué buenos que son. Bueno, agradezcámosle entonces al amigo Zoom. No, si la vez pasada ya lo organizamos. Y yo tengo ya otras 2 o 3 organizadas en la Facu, así que, bueno, no importa. Digamos con esto, porque a mí me interesa por lo menos dejar esto
esté aclarado, está bueno que tengan esta idea. Voy a mostrarles cómo ingresar una arquitectura al programa. Es bien importante tener en cuenta tres cuestiones. Aquí sí tomen nota. Cuando voy a ingresar una arquitectura al software de SIPE, tengo que tener en cuenta tres consignas fundamentales. La primera consigna fundamental es que la estructura en el AutoCAD que voy a traer esté, esté dibujada cerca del 00 de AutoCAD. Porque el 00 de AutoCAD va a ser este 00 del CIPECAD. Entonces, si yo estoy dibujando en el 400, 600, cuando la traiga al CIPECAD no la voy a ver, directamente no la voy a ver. Entonces, muy importante, primera cosa, que la estructura en arquitectura esté dibujada en el 00 de AutoCAD, o cerca del 00 de AutoCAD. Lo segundo es que cada archivo de cada planta sea un archivo, un dibujo independiente. O sea, si yo tengo 7 plantas, cada uno va a tener que ser un archivo independiente de AutoCAD, porque lo voy a traer independientemente y lo voy a usar independientemente. Entonces, primera cosa entonces, que esté cerca del 00. Segunda cosa, que cada una de las plantas de arquitectura estén en archivos independientes. Y tercero y fundamental es que todas las plantas estén alineadas en un mismo punto. Por más que estén cerca del 00, todas tenemos que tomar un punto en común de las plantas y alinearlas, o sea que estén en el mismo punto, en la misma cota del AutoCAD. Eso nos va a permitir hacer lo que yo voy a hacer ahora en este momento, y con eso vamos a terminar la clase de hoy, pero es importante que ustedes sepan cómo traer. No importa qué versión tengan del AutoCAD, pueden tener la versión 2021, que este programa lo va a recibir igual. No tiene ningún problema con ninguna versión del AutoCAD. Fíjense que yo estoy con el cursor, creo que todo el mundo alcanza a ver que ahí hay un icono que se acaba de prender que dice editor de plantillas, ¿ven? Editar plantillas. Lo que hace ahí dicen los españoles que dice DXFDWG, que es decir que es la herramienta con la que voy a traer la arquitectura, o el DXF o el DWG. Hago clic allí y ahí me manda, fíjense, a una ventana donde aparecen unos signos que me van a permitir hacer varias cosas, pero la fundamental que quiero que hoy se lleven es que voy a ingresar con el signo más una nueva estructura. Y ahí me lleva a mi explorador de Windows. Yo la estructura que quiero traer la tengo en un AutoCAD que está en el escritorio, que se llama curso, a ver, Cursos y Pecado 2016, no. Lo que pasa es que no estoy viendo ahí.
No, se ve que está vacío. A ver, permítanme ir a revisar. Denme un segundo que voy a revisar dónde tengo la planta esa. Lo que estoy intentando buscar, para que tengan idea que estoy haciendo, es una planta de arquitectura que voy a poner como plantilla para calcularla, para colocar las piezas de la estructura en el lugar que corresponde. Estuve ordenando mis carpetas. El archivo se llama planta 4. Vamos a ver si lo ubico. No. Bueno, voy a traer, a ver si esto. Voy a traer cualquier plano después. La clase que viene vamos a ingresar, voy a ver que esté la planta que queremos calcular. Pero ahora lo que voy a tratar de entrar, planta 4 de XF, acá aparece. Ese se lo mandé yo. A ver si lo puedo bajar. Ese es el que le acabo de mandar, pero ahora no lo encuentro donde lo tenía. Yo se los mandé a ustedes para que lo calculen, pero no lo encuentro en mi máquina. Ahí me lo está dando Natalia. Gracias, Natalia, pero lo voy a encontrar. Pero básicamente les muestro cómo lo van a cargar dentro del software. Supónganse que yo, ahí me cortó, me parece. Sigue acá, sigue acá. ¿Sigue? Sí, sí, todo sigue. Bueno, sigo entonces, porque me apareció una pantalla rara. Vamos a ver. No, apareció, ¿sabes qué? Me apareció la pantalla de AutoCAD del archivo que quería abrir recién. Vamos a ver si lo puedo cerrar porque tengo AutoCAD nuevo que es recontra pesado. Bueno, ustedes tienen la planta 4, así que el archivo que tienen que bajar ustedes es el de la planta 4. Vamos a buscarlo. Claro que yo lo tengo en la carpeta cursos IPE, que es la que les compartí por el Dropbox. Lo voy ordenando el escritorio, se ve que la guardé en los documentos y no la puedo encontrar ahora. Pero básicamente les muestro cómo ingresar. Con el signo más, entonces van a ingresar una planta. Fíjense, voy a buscar a ver si hay algún archivo. Acá tengo una arquitectura, pero no, pero esto no. A ver, voy a documentos. No.
Puede ser que no. A ver, acá tenemos una. Esta es una obra que calculé yo. Voy a ver, fíjense, ahí la cargó. ¿Vieron lo que hice? Lo vuelvo a repetir para que lo entiendan. Lo que yo hice ahora justamente no es el plano que nosotros vamos a calcular, pero les muestro cómo ingresar una arquitectura a el CIPECAD. Ven que apareció una ventana, ingresé una planta, yo puedo ingresar aquí todas las plantas, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que las tenemos que tener dibujadas en archivos diferentes y que las tenemos que tener alineadas en el mismo punto de CIPECAD, de AutoCAD, y cerca del 00? Fíjense que esta me apareció cerca del 00 y aparece una planta. Ahí tenemos una planta, ¿ven? Esto es un subsuelo. En este caso hay una escalera, hay unos tanques. Y acá aparece una gestión de layer. Básicamente conviene, cuando estoy ingresando una estructura al CIPECAD, gestionar un poco los layers. Muchas veces tenemos layers que no lo queremos, no nos sirven para la estructura, por la modelación de la estructura, y los puedo apagar en esta instancia, ¿ven? En esta instancia me permite tocar los layers. ¿Ven? Entonces, una vez que ya tengo definido que este va a ser el dibujo, le doy a aceptar. Y ahí apareció, fíjense, ¿ven? Apareció como plantilla del CIPECAD el dibujo o la arquitectura del AutoCAD. Eso no es nada más que un dibujo, pero es un dibujo que está a escala, que define claramente la posición. Fíjense que acá yo tengo en este dibujo, el arquitecto amablemente me definió dónde quiere las columnas, dónde están las escaleras, dónde están los tabiques de ascensor, ¿que ven? Este es un dibujo de arquitectura que me puede ayudar a ingresar la estructura. Ahora, de la manera que nosotros habíamos ingresado las columnas, tengan en cuenta que esta no va a ser la estructura que vamos a calcular nosotros en este curso, va a ser otra, pero ahora no la encuentro. Pero les mostré cómo ingresar una estructura al programa, independientemente de qué versión del AutoCAD ustedes tengan. Cualquiera que tengan, el programa lo va a recibir. Es más, sirve esto si ustedes tienen una versión sana del CIPECAD, sirve para sanear versiones del AutoCAD. O sea, si yo me quiero dedicar profesionalmente a calcular estructura y tengo una versión buena del CIPECAD, ingreso una estructura dibujada con un AutoCAD que no es una versión honorable, digamos, para decirlo de alguna manera, con esto la honorabilizo porque la pongo en una herramienta que tiene, ahora si soy trucho, como nosotros somos ingenieros, sabemos que menos es más, se absuelven absolutamente. Así que esto nos permite, en todo caso, tener un dibujo que nos sirve de referencia. Entonces, fíjense, y aquí vamos a ir dejando, yo tengo una herramienta al lado de la herramienta de editar plantillas, una herramienta que es como la herramienta de Snap de AutoCAD. Esa herramienta lo que permite es capturar intersecciones, puntos más cercanos, una cantidad, fíjense, yo hago clic acá, me aparece que voy a activar las capturas y tengo una gran cantidad de capturas. ¿Esto qué me permite? Si yo habilito las capturas, voy a poder ingresar, entonces ahora, las columnas en el lugar. Fíjense que esta columna, por ejemplo, es una columna que no es perpendicular a los ejes, sino que tiene un giro, con lo cual tengo la opción, ustedes ya saben la opción
de ingresar esta columna y puedo ingresarla directamente en el punto de intersección. Si yo, por ejemplo, fíjense, ven, acá tengo una columna redonda, ven, fíjense acá, un caso de una estructura un poco más compleja. Una columna redonda que apea sobre una columna rectangular. ¿Ven? Bueno, ya vamos a ver cómo entrar todas esas cuestiones, pero básicamente tienen que entender que, supónganse que yo quisiera entrar, no lo voy a complicar con esta, pero ahora supónganse introducción, columnas, tabiques y arranque, nueva columna, voy a ingresar con todas estas condiciones de 20 por 20, aceptar, y allí voy a utilizar las capturas, cosa que acabo de decirle, voy a dejar solo prendido intersección, y entonces me voy a arrimar a este punto, y ahí es donde yo le dije lo de la ruedita. No sé si alcanzan a ver en el zoom que capturó la intersección de los dos puntos de la esquina de la columna. Hago clic, ingresé la columna, ¿ven? Pero claro, la columna no entró en la posición que corresponde. Entonces voy a ir a introducción, columnas, ajustar, y voy a tratar de ajustarla a la posición o al punto que va. Por supuesto, esta columna no era de 20 por 20, la columna de la planta de arquitectura. Era de otra medida y yo tendré que ponerle la medida que la arquitectura me solicita. Pero les acabo de mostrar que se puede ingresar una columna considerando la posición de la arquitectura que está planteada por el arquitecto, y nosotros estamos colocando la estructura en el lugar que corresponde. Fíjense que si ahora voy a la opción, la solapa entrada de vigas, cambio, voy a la solapa entrada de vigas, y voy a mirar esta estructura en forma de 3D, voy a ver esta columna que acabo de ingresar, ahí la tienen, ¿ven? Ahí la tienen en 3D. Y esta columna, como yo al programa ya le dije que tiene 4 niveles, que tiene 20 por 20 en cada nivel, la acaba de ingresar con la, a ver, yo me voy a tratar de acercar lo más posible, pero ven, ahí estamos viendo la columna que acabamos de ingresar en 3D. O sea que justamente lo que estamos, ahora sí ingresamos una pieza de hormigón. ¿Con qué? Con la referencia de un dibujo de arquitectura, pero el dibujo es solamente una referencia. Lo único que hasta acá hemos ingresado es esa columna que tiene los niveles, no sé si alcanzan a ver ahí, tiene los niveles que nosotros le hemos definido al programa para esta columna y este formato. Así que básicamente acá vamos a dejar. Denme un ok si hasta acá más o menos fui claro en lo que dije. Lamentablemente no pudimos poner la estructura que vamos a calcular, pero ya ustedes la tienen, la estructura. Es una planta que se va a repetir en los 4 niveles, así que esa estructura es la que vamos a calcular. Lo primero que vamos a hacer la clase que viene es empezar a ingresar columnas en esa planta que ustedes ya tienen. Así que si quieren ya y les funcionó el programa, pueden por lo menos hasta acá llegar con el ingreso de las columnas.